Hola, hola amantes del amigurumi, vamos a hacer la ropita de cocinero de David el ratoncito. Si no has hecho el cuerpito, por acá te voy a dejar la etiqueta con el enlace. Para esta ropa estamos utilizando hilo de algodón 8/6 en color blanco y negro y 6 botones de color negro. Comenzamos en hilo blanco haciendo un nudo corredizo y 30 cadenas. Luego unimos con la primera cadena en un punto deslizado. Subimos con 2 cadenas. Ahora vamos a hacer un puntito alto en cada punto. Al finalizar cerramos con un puntito deslizado. Subimos con 2 cadenas y vamos a hacer alrededor de esta vuelta solo puntos altos. Hacemos el primer punto allí mismo donde tenemos las 2 cadenas. Como vamos a cerrar desde ese primer punto, las 2 cadenas no se contarían como un punto alto más, es solo para que no quede allí ese hueco. Al finalizar cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadena al aire y cortamos el hilo. Este sería el primer tejido. El segundo tejido es exactamente igual, pero no lo vamos a cortar, sino lo vamos a utilizar para seguir tejiendo. Hacemos una cadena al aire y nos vamos al segundo tejido en cualquier lugar y unimos con un puntito deslizado. Ahora subimos con 2 cadenas y vamos a hacer solo puntos altos alrededor de esta vuelta. Primero hacemos puntos altos alrededor de esta pernera. Este sería el último punto de esa pernera. Entre tejido y tejido tenemos una cadena. Vamos a tomar lazada y hacer un punto alto tomando la hebra delantera, la que está hacia nosotros, de esa cadenita. Luego pasamos directamente a la segunda pernera haciendo puntos altos alrededor. Ahora estoy por delante nuevamente, vamos a hacer el último puntito de esa pernera y vamos a tomar la hebra delantera nuevamente, la que está hacia nosotros, del punto de unión, de la cadena de unión. Por la parte de atrás hicimos un punto alto y vamos a hacer otro puntito alto por la parte del frente. Este sería el último puntito de esta vuelta y cerramos con un punto deslizado. Al finalizar tendremos 62 puntos en total, 30 puntos de cada pernera y 2 puntos de la cadena de unión, uno por delante y otro por detrás. En todas las vueltas vamos a subir con 2 cadenas y comenzamos. En esta vuelta vamos a hacer una secuencia de 4 puntos altos y una disminución 10 veces.
La disminución la vamos a hacer de esta forma. Vamos a hacer nuevamente 4 puntos altos y una disminución. Para la disminución hacemos el primer punto alto, pero no cerramos totalmente. Solo cerramos las dos primeras hebras. Nos quedarán 2 hilos en el ganchillo. Tomo la lazada, ingreso en el siguiente punto y cierro las dos primeras hebras. Ahora tenemos 3 hebritas en el ganchillo. Allí vamos a cerrar las 3 juntas. Y esa es nuestra disminución. Vamos a verlo una última vez. Hacemos el primer punto alto, el segundo, el tercero, el cuarto y vamos con la disminución. Tomamos la lazada, ingresamos en el punto, sacamos y cerramos las 2 hebritas. Tomamos la lazada nuevamente, ingresamos en el siguiente punto, sacamos la lazada, cerramos los 2 primeros. Allí tenemos 3 hebras en el ganchillo y cerramos los 3. Esa sería la disminución. Así vamos a hacer alrededor de la vuelta. Al finalizar hacemos 2 puntos altos y terminamos con 52 puntos en total. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos altos seguidos de una disminución. Lo repetimos 13 veces y al finalizar tendremos 39 puntos en total. En la siguiente vuelta subimos con 6 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Tomamos la lazada, dejamos 2 puntos sin hacer y a partir del tercero vamos a hacer puntos altos. Hacemos 4 puntos altos donde hicimos las cadenas al aire. Luego continuamos tejiendo tomando las cadenas como hacemos normalmente. Ahora vamos a tejer de vuelta por la parte de atrás del tejido. En esta vuelta por la parte de atrás vamos a dejar un pequeño orificio para meter la cola. Vamos a ubicar el centro de la entrepierna y allí vamos a dejar 3 puntos sin tejer. Le podemos colocar unos marcadores o unos hilos para marcar. Yo ya definí más o menos, voy a hacer puntos altos hasta llegar a esos puntos. Allí subo con 3 cadenas. En el tejido base dejo 3 puntos sin tejer y a partir del cuarto continúo haciendo los puntos altos hasta finalizar la vuelta. Acá ya estoy en la parte delantera del tejido, hago el último punto y no voy a unir con punto deslizado. De aquí en adelante vamos a subir con 2 cadenas y dar vuelta al tejido. Para hacer la abertura frontal, en esta vuelta, en la número 7, vamos a hacer solo puntos altos.
Cuando estemos tejiendo por la parte de atrás nos encontramos con las cadenas que hicimos al aire. Allí solo vamos a tomar la hebrita trasera, hacemos los 3 puntos y continuamos tejiendo en el tejido base. En la próxima vuelta vamos a hacer solo puntos altos, ya que no vamos a aumentar ni disminuir el tejido, pero tiene la particularidad de que vamos a hacer un ojal para un botón. Comenzamos haciendo un punto alto y subimos con 2 cadenas. Tomamos lazada, dejamos 2 puntos sin tejer y a partir del tercer punto continuamos haciendo solo puntos altos hasta finalizar la vuelta. Lo estoy haciendo de esta forma porque mis botones son pequeños. Si tenemos botones más grandes debemos hacer más cadenas y dejar más puntitos sin tejer para tener un espacio mayor. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos altos. Cuando vamos terminando la vuelta nos vamos a encontrar con las cadenas al aire que hicimos. Allí vamos a tomar la hebrita trasera de las 2 cadenas. Luego tomamos el punto como hacemos normalmente. Ahora subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido como siempre hacemos un puntito alto y vamos a hacer otro ojal. Subimos con 2 cadenas, dejamos 2 puntos sin tejer y a partir del tercer punto vamos a hacer puntos altos alrededor. Para la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos altos seguidos de una disminución. Al finalizar nos van a quedar unos puntitos, no importa, los hacemos y terminamos la vuelta. En la próxima vuelta vamos a volver a hacer un ojal. Subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido, hacemos un punto alto, hacemos 2 cadenitas al aire, dejamos 2 puntos sin tejer y a partir del tercero comenzamos a hacer puntos altos. Y hacemos solo puntos altos alrededor de esta vuelta. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 7 puntos altos. Ahora subimos con 6 cadenas. En la base contamos 6 puntitos que dejamos sin tejer y en el séptimo comenzamos a hacer puntos altos nuevamente. Allí hacemos 9 puntos altos.
Ahora hacemos nuevamente 6 cadenas al aire. Tomamos la lazada y en la base contamos 6 puntitos. Estos los dejamos sin tejer y a partir del séptimo vamos a hacer 10 puntos altos o los puntitos que nos queden para finalizar la vuelta. Al finalizar esta vuelta vamos a encontrarnos con las cadenas que hicimos para los ojales. Allí tomamos esos 2 puntos por la parte trasera o por una sola hebrita y luego hacemos el punto que nos queda tomando las 2 hebras como hacemos normalmente. Para la siguiente vuelta subimos con una sola cadena, damos vuelta al tejido y hacemos puntos bajos alrededor. Al pasar por las cadenas que hicimos al aire vamos a tomar una sola de las hebritas y hacemos los puntos bajos que corresponden. Acá ya estamos terminando esta vuelta. En el último punto vamos a hacer un aumento y vamos a tejer de bajada. Voy a hacer un punto bajo, después un medio punto alto y seguimos hacia abajo haciendo puntos altos. Acá no tenemos puntos definidos, por lo que vamos tomando las hebritas que vamos encontrando. Ya que estamos finalizando esta parte, vamos a hacer un medio punto alto y un punto deslizado. Hacemos una cadenita al aire para asegurar, cortamos el hilo, alamos y escondemos. Ahora vamos a hacer las mangas. Ingresamos por la parte de abajo en cualquier punto, subimos con 2 cadenas. Acá vamos a hacer alrededor solo puntos altos. En la parte de abajo tenemos 6 puntos, en la parte de arriba tenemos 6 puntos también y vamos a hacer 2 puntos a cada lado, de modo que terminaremos cada vuelta con 16 puntos. A medida que vamos tejiendo vamos escondiendo el hilo. Como había dicho, aquí a los lados vamos a hacer 2 puntos, 6 arriba, 2 a los lados y 6 abajo. Cuando hagamos la otra manga va a ser igual, 6 puntos abajo, 6 puntos arriba y 2 a cada lado. Al finalizar la vuelta cerramos con un punto deslizado, subimos con 2 cadenas y hacemos solo puntos altos alrededor de cada vuelta. En total vamos a hacer 7 vueltas. Acá ya voy por la última vuelta, cierro con un punto deslizado, subo con una cadena para asegurar, halo y ya puedo cortar el hilo. Cortamos y escondemos. Así vamos a hacer las 2 mangas.
7 vueltas en cada manga. En la punta superior izquierda vamos a ingresar con hilo negro, por acá. Subimos con una cadena y comenzamos a tejer puntos bajos. Aquí vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución. Pero no vamos a hacer las disminuciones tomando la hebra delantera como hacemos normalmente. Acá vamos a ingresar en un punto. Así mismo ingresamos en el punto siguiente y cerramos las 3 hebras de una sola vez. Vamos a hacerlo nuevamente. Un punto bajo, 2, mientras tanto voy escondiendo el hilo, 3, sacamos el hilo por un punto, luego por el siguiente y cerramos las 3 hebras. En el último puntito de la parte de arriba vamos a hacer un aumento. Luego vamos a tejer de bajada por donde tenemos los ojales, esta vez solo en puntos bajos. Como no tenemos puntos definidos en esta línea, vamos a ir tomando las hebritas que vamos encontrando. Al llegar a la parte de abajo ya podemos cortar el hilo y esconderlo. Si queremos podemos hacer una cadenita al aire para asegurar. Con el mismo color negro vamos a hacer unos detallitos en las mangas y en las perneras. Voy a hacer el primero para que lo vean. Ingreso por la parte de atrás de la pernera con el hilo negro. Allí solo voy al puntito siguiente. Saco la hebra y cierro en punto deslizado. Me voy al punto siguiente y continúo así hasta finalizar la vuelta. Ingreso en el siguiente punto, saco y hago punto deslizado. En el siguiente punto ingreso y saco con un punto deslizado. Acá ya hemos finalizado la vuelta. El último puntito va a ser en donde comenzamos. Alamos el hilo, cortamos y con el ganchillo entramos en ese mismo punto y lo pasamos hacia atrás. Podemos hacer un nudo y escondemos con ayuda de la agujita lanera un hilo a cada lado.
Así vamos a repetir en las perneras y en la manga. Y en la manga hice otro adicional en todo el extremo. Colocamos la ropita a David para saber dónde queremos los botones y los cosemos. Yo he colocado 6 botones negros y una línea de hilo negro en el medio. Ahora vamos a hacer el gorro. En hilo blanco comenzamos haciendo 17 cadenas. Ahora vamos a tejer de vuelta. Dejamos 2 puntitos sin tejer y a partir del tercero vamos a hacer 15 medios puntos altos. Al finalizar subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y tejemos de vuelta solo medios puntos altos. Esto lo vamos a repetir en 2 líneas más para tener en total 4. Al finalizar vamos a hacer 27 cadenas al aire. Al finalizar tomo lazada, dejo los 2 primeros puntos sin tejer y a partir del tercero voy a hacer 15 medios puntos altos. En este tejido vamos a hacer lo mismo. Subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos medios puntos altos de vuelta. Al finalizar esta línea repetimos 2 veces más y tendremos en total 4 líneas, igual que el otro tejido. Ahora vamos a tejer de bajada. Hacemos un aumento en el último puntito y comenzamos a tejer por esta línea. Como no tenemos puntos definidos, nos vamos abriendo paso con las hebras que vamos encontrando. Ya terminada esta línea vamos a subir con 10 cadenas. Ahora vamos a unir con el primer tejido que hicimos haciendo puntos bajos. Así nos quedará la parte de abajo del gorro. Ahora ya estamos listos para hacer la parte superior del gorro. Comenzamos haciendo 15 puntos bajos en la parte de arriba del primer tejido. Al finalizar vamos a hacer 2 cadenas al aire, solo 2. Entramos por el siguiente tejido y continuamos haciendo puntos bajos. Al final hacemos 2 cadenas al aire, nos vamos al otro tejido y cerramos con un puntito deslizado. Ahora vamos a hacer una vuelta de solo puntos bajos alrededor.
Cuando vamos por los dos puntos que hicimos al aire, vamos a tomar solo la hebrita trasera. Al finalizar cerramos con un puntito deslizado, subimos con 2 cadenas y vamos a hacer alrededor de esta vuelta tomando solo la hebra delantera. Una secuencia de 2 puntos altos seguidos de un aumento. Lo repetimos 11 veces. Al finalizar nos quedan 2 puntos. Los hacemos y tendremos 45 puntos en total. Al finalizar cerramos con un puntito deslizado, subimos con 2 cadenas. En esta vuelta vamos a tomar las 2 hebras como hacemos normalmente y vamos a hacer una secuencia de 2 puntos altos y 1 aumento. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos altos. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos altos seguidos de una disminución. Y terminamos la vuelta con 48 puntos en total. La reducción va a ser la que hacemos normalmente con puntos altos. Hacemos un punto alto sin terminar, otro punto alto en el siguiente punto sin terminar y cerramos los 3. Vamos a hacerlo nuevamente por si hay alguna duda. Hacemos 3 puntos altos. Vamos a hacer un punto alto en el primer punto, pero cerramos solo las 2 primeras y sin cerrar totalmente nos vamos al punto siguiente. Allí hacemos otro punto alto incompleto, nos quedarían 3 hebras en el ganchillo. Tomamos y cerramos las 3. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos altos seguidos de una disminución. En la próxima vuelta hacemos una secuencia de un punto alto seguido de una disminución. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo disminuciones. Para finalizar cortamos el hilo. Con la ayuda de la agujita lanera vamos a tomar solo las hebras delanteras alrededor, alamos y ya hemos cerrado totalmente. Así nos quedaría el gorrito. En esta parte del gorrito vamos a hacer una línea de color negro tal cual hicimos en las mangas.
Ahora vamos a hacer los zapatitos. Con hilo de color negro comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro de él 6 puntos bajos. Vamos a hacer primero las suelas. En la segunda vuelta hacemos 6 aumentos. En la tercera vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo seguido de un aumento. Repetimos 6 veces y al finalizar tendremos 18 puntos en total. En la siguiente vuelta vamos a hacer una secuencia de 2 puntos bajos seguidos de un aumento. En la siguiente vuelta comenzamos haciendo 3 aumentos seguidos. Continuamos haciendo 7 puntos bajos. Ahora hacemos 4 aumentos seguidos. Ahora hacemos 10 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer solo puntos bajos. Ahora ya podemos cortar la hebra. De este tejido vamos a hacer 4, 2 para el zapatito derecho y 2 para el zapatito izquierdo. Lo voy a terminar de cerrar completamente con la ayuda de la agujita lanera. Ingreso por el segundo punto después de haber terminado y me devuelvo al primer punto o al punto base por la parte de arriba. Y acá no se nota tanto el desnivel. Y escondo el hilo. Como indiqué, de este tejido vamos a hacer 4. Entonces tomo la otra pieza de este zapato y lo voy a colocar uno sobre el otro. Así de espaldas al otro, para que quede la parte derecha de uno hacia abajo y la parte derecha del otro hacia el otro lado, hacia arriba. Vamos a ingresar por ambos tejidos con el ganchillo y sacamos el hilo blanco. Alrededor de esta vuelta vamos a hacer solo puntos deslizados, similar a como hicimos los bordecitos en negro en la ropa. Sería sacamos el hilo, pasamos por el siguiente punto y cerramos en punto deslizado. Nos vamos al siguiente punto, sacamos el blanco y punto deslizado. Y así sucesivamente.
haciendo una unión en los dos tejidos. En estas suelas hay una parte que es como más puntiaguda y otra que es más recta. La parte más recta es la parte de atrás del zapatito y es por allí donde vamos a comenzar. Al finalizar hago el último puntito donde comencé, saco el hilo, lo corto, lo pasamos hacia abajo ayudándonos con el ganchillo. Estos dos hilos blancos que nos han quedado los vamos a pasar hacia adentro con la ayuda de la agujita lanera. En el bordecito que ha quedado, donde hice los puntos deslizados en blanco, vamos a ingresar el hilo blanco nuevamente. Subimos con una cadenita y vamos a hacer alrededor solo puntos bajos. Y a medida que vamos tejiendo, vamos escondiendo este hilo, el que acabamos de ingresar, la otra parte del hilo blanco. Al finalizar vamos a cerrar con un puntito deslizado pero en color negro. Subimos con una cadenita y hacemos alrededor una vuelta de solo puntos bajos en color negro. No vamos a cortar el hilo blanco. Al finalizar, hacemos un cambio de color nuevamente al color blanco. Cerramos la vuelta con blanco y vamos a hacer 4 vueltitas de solo puntos bajos. Al finalizar hacemos un cambio al color negro nuevamente. Ya podemos cortar el hilo de color blanco. A medida que vamos tejiendo vamos escondiendo este hilo. En esta vuelta vamos a hacer 12 puntos bajos, 6 disminuciones al frente y continuamos tejiendo puntos bajos hasta finalizar. Para que no se note tanto el cambio de color voy a hacer las disminuciones como hicimos en la parte superior de la ropa. Ingresando por un punto y sin cerrar ingresamos por otro punto y con las 3 hebras cerramos. Al finalizar la sexta disminución, terminamos tejiendo solo puntos bajos.
Ya podemos cortar el hilo y de este tejido vamos a hacer dos que serían nuestros dos zapatitos. Así quedaría el resultado final de David el ratoncito. Espero que te haya gustado, recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.